semana más a San Roque al Día. En esta ocasión no vamos a repasar la actualidad solo del municipio, solo de San Roque, sino que también vamos a ampliarlo a un repaso a la actualidad del campo de Gibraltar, de la comarca. Hoy nos acompaña en este plato de San Roque Televisión Ángel Gavino. Hola, ¿qué tal? Hola. También, como cada semana, tenemos a Julio Ruiz, a nuestro compañero. Bienvenido y gracias de nuevo. Antes de iniciar la entrevista vamos a hacer una pequeña semblanza de Ángel Gavino. Ángel Gavino es subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar desde junio de 2011. Va a hacer 5 años, dentro de unos meses. Ángel Gavino es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y diplomado en Magisterio de Educación General Básica. Ese es su currículum profesional, y dentro de las responsabilidades políticas que ha ostentado podemos contarles que ha sido jefe de gabinete de Alcaldía de San Roque en el periodo 1999-2000, teniente de alcalde en este ayuntamiento, en el de San Roque, con responsabilidades en el área de cultura, educación, urbanismo, vivienda y empleo en el periodo 2003-2007. Y también ha ejercido como asesor del alcalde de esta localidad en temas de urbanismo. De esta localidad nos referimos a San Roque. Un amplio bagaje político en la política local hasta que en 2011 es nombrado es subdelegado de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar. Antes de empezar, nos gustaría saber cuáles son las funciones o las competencias que tiene usted como subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, para que un poco los espectadores, los telespectadores, se hagan una idea de cuáles son las competencias que tiene esta subdelegación. Bueno, pues las competencias, yo creo que primero buenas a todos. Sí. Y le da poca oportunidad por la invitación a participar con vosotros en este programa, y yo encantado, por supuesto, de estar en la televisión de mi pueblo. Es verdad que está uno por toda la comarca y por la provincia y en Sevilla, y la verdad es que agradece que algún día tenga uno que parar también en San Roque. Siempre está bien, ¿no? Y no solo agradeceros, sino deciros que para mí es una satisfacción siempre estar en mi pueblo. Bueno, pues deciros que las funciones que tiene la subdelegación, pues yo creo que hay dos partes muy diferenciadas. La subdelegación, cuando se plantea localizarla en el campo de Gibraltar, sabéis que hay que partir de la base que la subdelegación es una administración única porque no hay otra en la Junta de Andalucía ni en otras entidades de autonomía nacionales. Por lo cual, yo creo que estamos ante una circunstancia un poco peculiar. La subdelegación tiene, como digo, una función primordial, que es la de acercar la administración al ciudadano. Sabéis que el edificio de la subdelegación, que está en la calle Ancha de Algeciras, bueno, digo la calle Ancha porque igual que cuando hablamos aquí de la calle Málaga, muchos no van a saber si Reino Martínez seguramente van a tener más dificultad. Pero en la calle Ancha está la administración, ya casi para 20 años que va a ser que estamos funcionando en Algeciras. Y bueno, y eso es lo que hace, como digo, acercar la administración al ciudadano. Y eso lo demuestran los datos. Los datos son, muchas veces a mí mismo me sorprende cuando a final de año pues nos dicen que más de 80.000 documentos pues, se han gestionado, ¿no? Eso quiere decir que a diario se gestionan muchísimos documentos. Son muchos los ciudadanos del campo de Gibraltar que ya saben que se ahorran mucho trámite yendo a la subdelegación, que se ahorran el viaje a Cádiz muchas veces. Y que, bueno, que prácticamente todas las consejerías de la Junta de Andalucía, si no dentro del edificio de la subdelegación, en otros edificios, porque también tenemos otros centros dentro de la comarca, pues yo creo que se gestionan desde aquí prácticamente todas las consejerías. Esa, digamos, es la parte administrativa y la parte que acerca a lo que es la administración al ciudadano. Después tiene la otra parte, que es la del subdelegado, como representante de la Junta de Andalucía en nuestra comarca y como coordinador de las políticas de la Junta de Andalucía en la comarca. Y esas son las dos funciones, una función un poco más administrativa y otra función más política. La que me toca a mí, pues como digo, ¿no? Esa parte de coordinar un poco, de estar encima de todo lo que la Junta de Andalucía, pues no solo política, sino administrativamente hace en la comarca, y el honor de representar a la Junta en los actos que tiene que estar la Junta de Andalucía representada en esta comarca del campo de Gibraltar. Una de las políticas más autonómicas, más importantes, es la de empleo. Sabemos que cada año se ponen en marcha diversos planes de empleo. ¿Nos podría contar cuáles son las principales apuestas en este sentido para 2016?
y si se puede concretar un poco en lo que respecta a la comarca y también a San Roque. De empleo, la verdad es que nos desayunamos casi todas las mañanas con malas noticias, en el sentido de que, bueno, sabéis que ayer nos dieron los datos de enero, después de unos datos que son relativamente optimistas, que nos dieron a final de los datos finales de 2015, pues ahora en enero nos levantamos otra vez que en la comarca, pues, seguimos teniendo 36.296 desempleados. Hombre, realmente han bajado 150 personas y eso siempre tiene que ser positivo, pero tenemos que darnos cuenta que estamos pasando un bache importante. Yo os puedo decir que cuando yo estaba en la responsabilidad que nos ha recordado ahora Belén de la Agencia de Desarrollo Económico aquí en la localidad, andábamos con un índice de desempleo de 1.400, 1.500. Y ahora estamos en San Roque, por poner el ejemplo más cercano, el que estamos aquí, bueno, nos acercamos a los 4.000 y estamos con los 3.000 y pico y no bajamos, ¿no? Y la verdad que eso es lo que a la Junta de Andalucía evidentemente pues nos trae un poco con más dolores de cabeza. Yo cuando tomé posesión de mi cargo, os dije, el primer tema es lo que tengo en la cabeza y lo que me puede quitar el sueño ahora es el desempleo y los números pues hace que así sea. Como tú bien dices, hay que tener en cuenta que la Junta de Andalucía eso lo ha tomado como suyo, este problema evidentemente, y en los últimos presupuestos lo está demostrando. Es decir, los últimos presupuestos, que además me ha coincidido a mí como subdelegado, desde el año 2011 que se empezaba a hablar de los primeros planes de empleo, que fue con la época todavía era Griñán, Pepe Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, hasta ahora pues no hemos dejado de hacer planes de empleo y además no solo que no hemos dejado, sino que han ido evolucionando y ahora os voy a hablar un poco de los planes de empleo actualmente y de cómo han ido evolucionando. Y en ese sentido yo creo que hay que reconocer que de las pocas entidades autonómicas de este país que están apostando por el empleo en la Junta de Andalucía. Y no solo eso, sino que lo estamos haciendo a pulmón. Si lo estamos haciendo a pulmón porque desgraciadamente no hemos recibido en estos últimos 5 años, digo los 5 años que yo tengo la responsabilidad de toda la Junta de Andalucía, no hemos recibido ni una sola ayuda, ni un solo plan de empleo del Estado. Y bueno, deciros que este nuevo plan de empleo pues sigue haciendo hincapié en algo que ya conoce yo creo que casi todos los ciudadanos, que son esos planes de empleo que son iniciativas comunitarias que son los planes de empleo para menores de 30, bueno, en este caso de 29 años, hasta 29 años, y los de mayores de 30, estos dos planes de empleo que ya yo creo que se han consolidado y que conocemos prácticamente todos, y que además desde aquí tengo que animar a las personas, sobre todo a los jóvenes, que normalmente pues tienen menos contacto con el papeleo y tienen que ir a darse de alta al SAE, ir al Servicio Andaluz de Empleo, y preguntar cuáles son las condiciones de estos planes de empleo y darse de alta para que dentro de un par de meses, cuando el Ayuntamiento haga las propuestas, que yo sé que ya el Ayuntamiento de San Roque y los 7 ayuntamientos de la comarca pues ya están haciendo esas propuestas, esos proyectos, pues estas personas pues estén al día de esta forma administrativa y puedan poder optar porque después nos llama por sorpresa que ni siquiera están dados de alta, no estamos de alta o que no reunimos los requisitos que se piden. Y en ese sentido decir que esta vez la apuesta que hace la Junta de Andalucía, aparte de ser importante, porque hay que tener en cuenta que para la comarca llegan casi 8 millones de euros, son 7.719.000 euros los que van a llegar en este nuevo plan de empleo, y que además no solo se hacen estas dos iniciativas que son las más conocidas, sino que también hay que tener en cuenta que son iniciativas que van a ir dirigidas desde, bueno, os puedo enumerar que van para becas para prácticas docentes, van a aparecer también en esta, porque se ha hecho un poco de actuaciones que se han hecho anteriormente, que se han ido probando, esta vez en la ley que ha aparecido ya todo de una forma concreta y van a desarrollarse. Como digo, van también becas para prácticas profesionales en empresas, el bono joven, que el bono joven ha ido evolucionando en los 3 años que está en vigor. La verdad que el primer año no tuvo mucho éxito porque hubo muchas expectativas por parte de los jóvenes, pero las empresas parece que no llegaron a entender exactamente cuál era el fin de esto y la verdad que costó un poco de trabajo y hemos estado limando, hemos estado en contacto también con las asociaciones empresariales y yo creo que este año el bono joven tiene además un importante, estamos hablando de casi 70 millones de euros, porque hay un remanente importante de los años anteriores, con lo cual yo creo que es interesante que también las personas que estén interesadas, los jóvenes que reúnan los requisitos, se hagan cargo o se informen bien de cómo funciona el bono joven.
Luego hay dos formas de ayuda a la contratación indefinida, una para menores de 30 años, para los jóvenes, y otra para mayores de 45. Hay también una iniciativa que sí es novedosa, que es las ayudas para el retorno de los talentos. Sabéis que, bueno, que son muchísimos los jóvenes que han tenido desgraciadamente que salir de Andalucía, ir al extranjero, y esta nueva ley pues trabaja en dos líneas muy importantes, no solo en la ayuda a las empresas que contraten a estas personas que están fuera de nuestra región, una ayuda económica a la empresa por la contratación de estas personas con unos perfiles muy determinados. Y no solo eso, sino que además hay una ayuda a las personas para que se puedan trasladar. Es decir, ayuda física para decir, bueno, por lo menos puedes trasladar a tu casa una vez que te hayan contratado. Y por otro lado también tenemos, como sabéis ya y lo se ha anunciado, una iniciativa también que va dirigida a la consolidación del trabajo autónomo. Así que los autónomos son muchas veces, y cada vez que me reúno en cualquier foro, somos los, y es verdad, somos los olvidados por parte de la administración, porque da la sensación de que nosotros, pues, solo como somos autónomos, pues somos autosuficientes, y la verdad es que las dificultades, y yo sí lo he vivido en mis carnes, porque mi madre tiene una pequeña tiendecita, y esas son las cosas que realmente generan empleo, porque eso es un empleo, 2 empleos, 3 empleos, que al sumarlo, ríete tú de las grandes superficies. Y sin embargo, sí es verdad que han sido en parte los grandes olvidados, y ahora con la consolidación del trabajo autónomo, esta nueva aportación, pues yo creo que también se le puede dar un pequeño respiro, y también animo a que se informen y que hagan valer pues estos dineros que se han puesto encima de la mesa, que no son baladí, ¿no? Y yo, por deciros un dato, os puedo decir el dato de San Roque, que lo tengo aquí, y exactamente va a ser 1.056.973 euros los que se van a poner sobre la mesa en el municipio de San Roque, a un total de 7.700.000 y pico de euros en la comarca. A mí me gustaría, porque quizá los planes de empleo que usted ha detallado es Emplea Joven y el más 30, ¿no? Estos son los más conocidos, pero también nos ha contado toda esta batería de ayudas y de medidas que está tomando la Junta de Andalucía. ¿Cuál es el trámite? Porque ha dicho que vayan y se den de alta en el registro de desempleados, en el SAE. Para los autónomos, ¿cuáles son los cauces o cuáles son los pasos que hay que dar? Pasos, ahora mismo tenemos, los pasos que hay que estar atentos a la normativa que va saliendo. Ahora mismo tenemos en marcha los planes de empleo, que son los ayuntamientos, y tienen ahora 2 meses para presentar los proyectos. Vale. El plan de empleo joven está ahí. El plan de empleo joven solamente, el joven tiene que acercarse al Servicio de Empleo, y allí le van a informar perfectamente de cuáles son las condiciones y los requisitos que pueden tener. Esto está dirigido a jóvenes que tienen una cierta formación, es decir, que tienen que tener ya mínimo una titulación de lo que es la antigua FP o lo que es los grados actuales de formación profesional. Vale. Así que esto va dirigido a jóvenes que tienen un mínimo de formación, una formación, porque además la primera tirada del bono joven no tuvo el éxito que debería haber tenido, lo decía antes, porque yo creo que ahí no se entendió bien por parte de la empresa, porque había una obligación, la Junta ponía una obligación, que es que al joven que se contrataba había que pagarle en relación a la titulación que presentaba. A la formación que tenía, ¿no? Entonces, claro, eso para los empresarios, pues al principio les cuesta, pero yo entiendo que aquí todos tenemos que dar un poco de nuestra parte, y en ese sentido hemos estado evolucionando, el bono joven ha evolucionado, pero entiendo que debe de evolucionar, pero en beneficio de todos. Y por todas las partes. Y por todas las partes. Por eso digo que ha habido ciertas dificultades, pero bueno, entiendo. El bono joven, como digo, hay que informarse a través de los servicios andaluces de empleo. Las becas igual. Es decir, el lazo de unión siempre es Servicio Andaluz de Empleo. Vale. Y por parte de los autónomos, la normativa que ha salido. Es decir, ha tenido una normativa que va dirigida al personal autónomo lo fundamental aquí es estar atento, estar informado. Ahora, el BOJA salió el día 12 de enero. Con lo cual, desde el día 12 de enero, el BOJA no tiene nadie que tener. Lo que yo entiendo es que las personas, a los empresarios, los autónomos siempre muchas veces pueden tener la dificultad, que no están acostumbrados al papeleo, pero está bastante claro y viene a quien dirigirse, y está. Vale. Las iniciativas son bastante claras y afortunadamente pues abundantes. Se ha hecho una apuesta importante por el empleo. Una de las obras de la Junta de Andalucía más esperadas y que afecta también a San Roque es el Hospital de la Línea. Ya está finalizada la obra, queda la urbanización. ¿Nos podría comentar
cuáles son las novedades al respecto y también las previsiones por parte de la Junta de apertura y tal. Bueno, novedades por parte de la Junta. Ha habido informaciones, es verdad que han salido informaciones en la prensa durante el año pasado, afortunadamente positivas, en el sentido de que se adelantaban las obras. Luego parece que esas mismas informaciones ponían otra vez las fechas en las que se había hablado, ¿no? Y nosotros, bueno, lo que teníamos claro, el compromiso era que a finales del 2015, principios del 2016, la obra iba a estar finalizada, y la obra va a estar finalizada. La obra prácticamente, podemos decir, en una obra del volumen que tiene esta, la obra civil prácticamente está finalizada, aunque yo siempre digo lo mismo, la obra no está finalizada hasta que, en este caso, la Junta de Andalucía tenga la llave y entre por la puerta con todos los requisitos. Dificultades, ya sabemos las que hay. Ahora mismo hay un problema, en este caso, de obras de urbanización y abastecimiento del propio hospital, que es un compromiso que estaba adquirido por parte del Ayuntamiento de La Línea, que es verdad que el Ayuntamiento anterior y el actual es desde que llegó yo creo que fue con el primer alcalde que hablé y fue de este problema. Juan Franco me llamó, me explicó cuál es la situación que tenían, que económicamente estaban ahí, y nosotros dijimos, bueno, ponemos a vuestra disposición todas las opciones que podemos, pero realmente es un compromiso municipal, así que 3 millones no se sacan del sombrero ni por parte de una administración ni por parte de otra. Y ellos han trabajado y hoy nos hemos levantado con una buena noticia, ¿no? Yo creo que esta mañana parece ser que Argisa pues se va a hacer cargo de esa obra a partir de unos trámites que ha estado haciendo el ayuntamiento con ellos, y yo entiendo que es una buena noticia para todos. No sé el plazo exactamente que tendrán las obras sobre todo el abastecimiento, porque la parte de urbanización, hay una calle que incluso atraviesa el hospital por abajo, y eso tampoco no es prioritario. Si no pasa la calle, pues no pasa la calle. Es decir, lo importante es que el hospital pueda estar funcionando, y la calle esa va a depender del propio desarrollo urbanístico de la localidad. Así que si la línea esa calle no tiene que estar todavía hecha, pues no estará. Eso no tiene ninguna dificultad, pero yo creo que sobre todo el tema del abastecimiento es lo más... El abastecimiento y el tema de residuos, ¿no? Que es lo que más preocupa a la Junta de Andalucía en este momento. Y yo creo que como hoy nos hemos levantado con una noticia, esperemos no, yo estoy seguro que el hospital durante este año nos va a dar muy buenas noticias y tendremos el hospital abierto en cuanto que termine esta obra. Yo sé, por parte del área sanitaria, que se está trabajando. Hace muy poco tiempo estuvo aquí el gerente del SAS a nivel regional, y tuvieron una reunión para coordinar. Ya estaban trabajando, tú sabes, todos los departamentos, porque al final este tipo de... lo que se hace es un... ¿Cómo se llama? Traslado, ¿De competencia? No, perdón. Traslado de competencia. Cuando nos cambiamos de casa, que no me sale la palabra... Una mudanza, al fin y al cabo una mudanza. Una mudanza, pero con muchas dificultades. Sabes que hay de un centro hospitalario importante, que no puede dejar de funcionar el centro hospitalario, que esas cosas hay que valorarlas también. Así que el centro mañana no se puede suponer una operación, porque... Entonces, evidentemente tenemos una suerte importante, que es que tenemos 2 hospitales en la comarca. Así que en un caso de urgencia o cualquier tema de coordinación, tenemos el hospital de Algeciras que estará a pleno rendimiento y con lo cual no habrá problema, pero hay que entender que toda esa mudanza, que es la palabra que no me salía antes, crea muchas dificultades, y yo sé que todas las unidades, todos los servicios del hospital están trabajando ya para hacer su mudanza pequeñita, para que la gran mudanza se pueda hacer de forma efectiva. O sea, que se está planificando todo perfectamente para que se pueda hacer. Eso están trabajando en ello. Otra instalación sanitaria que nos queda aquí mucho más cerquita, el Centro de Salud de la Barriada de La Paz. ¿Qué falta? ¿Qué queda para que se... El Centro de Salud de la Barriada de La Paz, yo creo, y nunca, como yo te digo, pasa como con las llaves, creo que este mes va a estar inaugurado. Sí. Antes de que termine de febrero se va a inaugurar. Sabéis que esa obra no es una obra de la Junta de Andalucía, es una obra que hizo la Diputación, que tuvo sus picos igual que que otras administraciones, con dificultades en estos momentos, pero bueno, se terminó la obra, y ahora, como suele pasar, que nos pasó también en San Enrique, muchas veces los problemas son los enganches, como se dice normalmente, no tanto la luz como el agua, nos da muchos problemas, es verdad, porque oye, es increíble, es colocalizar en una zona que ya tiene un volumen importante de vecinos, pues un centro que consume un volumen importante de electricidad, que también va a tener un consumo de agua, que todas esas cosas, cualquiera que hemos tenido que hacer nuestra casa, pues sabemos que tiene muchas dificultades. Imagínate en un centro como este, ¿no? Y esas cosas hay que amarrarlas bien, pero yo entiendo
y ahora hace muy pocos días estuve hablando con técnicos por ahora del SAS, porque ya el SAS es el que tiene que poner la dotación y el que tiene que organizar los servicios. Otra mudanza, porque ahora tendremos que compaginar los servicios tanto del centro de salud actual con el nuevo, y eso están trabajando. ¿Se va a repartir el personal? O sea, el del personal del centro de salud de Cuatro Vientos, ¿se va a dividir y se va a dotar? ¿O sí, el personal se va a dividir, ¿cómo te diría yo? El personal que presta el servicio a un municipio, en este caso, a un núcleo poblacional, porque sabéis que la red de los servicios sanitarios pues está estructurada, hay centros de salud, hay dispensarios, cada uno atiende a un número dependiendo del núcleo de población. En este caso, 14.000 habitantes, que es lo que tiene San Roque, va a tener el servicio para 14.000 habitantes. No podemos entender que si hay dos centros de salud vamos a tener servicio para 28.000 habitantes, eso no, vamos a tener servicio para 14.000 habitantes. Lo que sí vamos a mejorar, pues evidentemente es, vamos a procurar mejorar la calidad del servicio y vamos a intentar que en breves plazos vayan mejorando los servicios que se prestan. Si servicios que a lo mejor pues, teníamos con algunas dificultades, pues que ahora que tenemos mucho más espacio. Y hombre, eso creo que va a repercutir muchísimo en el servicio que se le presta a los usuarios de los centros de salud. Esta mañana yo estaba en el centro de salud de San Roque, cuestiones mías, y ya esta mañana me preguntaban, oye, y tal, ¿qué va a pasar? Hay expectativas por parte de los profesionales y por parte de los usuarios también, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que desde luego lo que va a pasar es que vamos a tener un servicio mucho más ágil, porque vamos a tener dos centros de salud, pero evidentemente se van a seguir cubriendo los servicios con el personal que hasta ahora, el que tenemos, desde luego, cubre los 14.000 habitantes. Si me estás preguntando si va a haber doble de personal, seguro que no va a haber doble de personal. Es decir, va a haber personal que pueda atender a la población. Y la población sigue teniendo el mismo número de habitantes, lo que pasa es que vamos a facilitar por cercanía a algunos usuarios por cercanía y otros que van a optar por tener el mismo médico porque eso le va a pasar a muchos de los usuarios, como tenemos la garantía de poder elegir médicos, pues querrán seguir con su mismo médico aunque tengan que trasladarse un poquito más lejos. O a lo mejor no, porque el que viva más cerca pues le viene mejor. Mejor. Pero no, si me estás preguntando, me gusta ser muy claro. Doble de personal no vamos a tener. Vale. Pregunta contestada. Usted como maestro, además que lo sé, tiene bastante interés en el tema del estado de los colegios, de los colegios y de los institutos, y también en la dotación de personal y de medios que hay en ellos. ¿Nos puede comentar un poco cuál es, pero en esto me gustaría que lo dijera más como maestro, cuál es el estado que usted considera que tiene de media en la comarca, la educación? Y cómo están en los colegios, que mejora, a lo mejor se precisan con más urgencia, ¿dónde? Pues mira, mejora, si voy centro por centro y he sido directivo también de un centro educativo, vayas donde vayas, van a pedir mejora porque además es obligación del que está allí, eso está claro, es obligación del que está allí, es obligación del AMPA y eso es evidente que en todos los centros hace falta mejoras y ahí no voy a hacer, pero sí es cierto que hay sitios con más dificultad que otros y las dificultades normalmente vienen dadas por el número de habitantes también. Ahora mismo de las 7 localidades de la comarca, si hablamos solo no vamos a hablar de deficiencia puntual en un centro, que es verdad que en cualquier centro ya te digo que habrá y algunas son graves y algunas vamos a estar ahí. Pero si estamos hablando de problemas de escolarización, dificultades si estamos teniendo en Algeciras, es la ciudad más grande, y hay barriadas como las barriadas de San Bernabé con dificultades porque falta un centro que ya se anunció, y vino el delegado territorial de educación, estuvo con el alcalde y se anunció que ese centro no solo se va a ampliar, se va a hacer un centro nuevo, sino que además es Blanca de los Ríos, que es un centro que también apoya a esta población, se va a ampliar, prácticamente se va a poner en un número de líneas casi duplicado, es decir, con el que tenemos. En ese sentido se está trabajando ahí. También tenemos dificultad de que esas van a tener que esperar un poquito más en la zona de San García, con la secundaria, no ya con primaria, sino con secundaria, porque también es verdad que es necesario un centro educativo. Y luego en la comarca es verdad que tenemos problemas en San Pablo de Uceite, por ejemplo, que a lo mejor no lo conoce mucha gente, pero sí te lo puedo decir yo. En San Pablo de Uceite hay un centro que tiene un problema de movimientos de tierra, que estamos trabajando y viendo qué posibilidad hay, porque es un centro que está bien, que cubre las necesidades, pero hombre, no queremos que tenga un problema
de infraestructura y nos pueda crear y ahí se está trabajando, y en este tipo de cosas hay muchos sitios donde estamos poniendo la lupa, pero por deciros, digamos, zonas que no estén cubiertas son ese. Después, como te digo, deficiencia, cada centro evidentemente nos exige, y además que hacen bien en hacerlo, ¿no? Se ha hecho una labor fantástica en los últimos 4 o 5 años con el Plan OLA. El Plan OLA también es de la época de los primeros planes de empleo, porque es el primer plan de empleo que hace. El Plan OLA es un plan de empleo, aunque ahora ya no aparezca como tal, porque como vemos, se ha abierto el campo en otras iniciativas, pero el Plan OLA desde el año 2011, que es el que yo antes hacía referencia de la época de Pepe Griñán, ha aportado a esta comarca y ha hecho centros, algunos de ellos nuevos prácticamente, y reparaciones en centro por un valor que yo creo que la inversión que se ha hecho en esta comarca, que puede rondar los 13, 14 millones de euros, ni en época de bonanza se había hecho anteriormente. Aquí en San Roque tenemos ejemplos claros. Yo creo que casi ningún centro de San Roque y ahora estoy pensando a ver si hay alguno que no haya tenido Plan OLA, pero yo creo que casi todos, excepto a lo mejor Cartella, que es un centro prácticamente que está nuevo, que está bien, y hay pocos centros que no hayan recibido alguna aportación del Plan OLA. Y bueno, la escuela de hostelería, por ejemplo, la habéis visto que se ha remodelado prácticamente nueva. El año pasado, ¿no? Se hace acabó un par el de anterior, años. hace un par de años, no recuerdo. Pero que se ha remodelado prácticamente, y lo que ha pasado en San Roque, pues os puedo decir que ha pasado prácticamente, no sin prácticamente, todos los municipios de la comarca, los 7 municipios, han recibido Plan OLA. Voy a Castellar. Castellar, que es el municipio más pequeño en cuanto al número de habitantes, porque creo que de extensión es el más grande, si no el segundo. Castellar, los 2 centros educativos, uno de primaria y otro de secundaria que tiene, los 2 han recibido, han tenido una aportación del Plan OLA que les han puesto al día de infraestructura. Como digo, necesidades, Julio, seguro en todos los centros, y si nos sentamos con cualquier equipo directivo, como debe ser además su obligación, nos van a exigir. Pero el problema de escolarización, esos que te he comentado, y también hay que tener en cuenta una cosa, que es que ahora estamos en un pico demográfico bajo, es decir, vamos a tener menos problemas de escolarización ahora porque los niños de 3 años que están llegando, que van a llegar en estos 2 o 3 años, el número va a ser menor al que hemos tenido hasta ahora. Es decir, que esos son picos demográficos, van subiendo y bajando, van oscilando, y en este caso vamos a tener 3 o 4 años, no sé si también debido a la crisis, pero donde demanda, vamos a tener menos demanda. No, yo quiero puntualizar que como padre de un hijo que ha estado en un colegio de Algeciras y ahora en un colegio de San Roque, yo puedo decir que el estado de los colegios en general en San Roque es mucho mejor que lo de Algeciras. Habrá casos puntuales, yo no lo niego. Hay una cuestión, ten en cuenta que el mantenimiento de los centros educativos de primaria no depende de la Junta de Andalucía. Depende de los municipios. Entonces depende de los municipios. Entonces el servicio que se presta, yo os puedo decir que el servicio que se presta en San Roque, primero que de los municipios posiblemente que menos demanden, en el sentido de que las infraestructuras están mejor, pero para que esté la infraestructura bien hay que cuidarla. Y cuidarla es tener una persona responsable, como hay en todos los centros de San Roque, un conserje que conoce prácticamente a todos los niños, que sabe cómo funciona el centro perfectamente. Y yo, como digo, yo con todos los respetos, yo he sido jefe de estudio, no he sido director nunca de un centro, pero yo se lo digo a los directores. Aquí el que debe de mandar el centro es el conserje, que realmente es el alma del centro, la persona que mantiene el centro como debe ser, que lo conoce, que conoce a los padres, que conoce a los niños, y eso es fundamental. Y aquí en San Roque se ha trabajado mucho desde la Delegación de Educación, desde hace muchos años, para tener siempre una persona que sea responsable, que tenga el centro de una forma, sobre todo en los veranos, que le haga sus pequeñas reparaciones, que haya una puerta que se arregle, y eso desgraciadamente no pasa en todos los municipios. Hay que decirle a algunos alcaldes que no reclamen o que no pidan, porque no me ha pasado a mí, que me están pidiendo, o le piden al gobierno central que le quite las competencias a los municipios para dárselas a la Junta, y yo creo que cuando uno tiene las competencias lo que tiene que hacer es cumplirlas. Y pedir que te las quiten, bueno, pero cuando las quites te las quitarán, pero mientras tanto tienes que seguir cumpliendo. Y muchos centros se caen por falta de ese mantenimiento. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos y continuamos tratando la actualidad con el subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Ángel Gavino.
Continuamos en San Roque al Día, estamos hablando de temas de actualidad de la comarca y también especialmente de San Roque con el subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Ángel Gavino. Nos quedan varios temas para esta segunda parte del programa. Si le parece, en estos últimos días hemos conocido que el pabellón C del complejo Diego Salinas aquí en San Roque, pues que está la Junta de Andalucía junto con el Ayuntamiento intentando rehabilitar ese edificio y que sirva no solo de Palacio de Justicia, sino que también algunas dependencias municipales se ubiquen en este edificio. ¿Hasta dónde se han llegado en esa charla, en ese encuentro para determinar cómo se soluciona? Pues bueno, como bien sabéis, ese edificio, no me sé el año exactamente, pero todavía gobernaba el Partido Popular en San Roque, Fernando Palma, se compró, yo creo que además creo que a buen precio para hacerla, para tener un uso, digamos, municipal, ¿no? Y para la localidad, igual que teníamos los dos anteriores, se han hecho esas dos obras fantásticas, porque ahora mismo tenemos lo que es el consistorio y tenemos la Agencia Municipal de Desarrollo ya funcionando hace mucho tiempo, la biblioteca. Creo que son unos edificios con un uso evidentemente pues práctico y bueno para el municipio, pero en un momento dado sabéis que se cedió todavía en el gobierno, a poco tiempo después de haber hecho la compra, o haberse adquirido ese edificio, se cede a la Junta de Andalucía, al Ministerio de la Consejería de Justicia, de forma específica para reunir ahí toda la actividad de la Consejería de Justicia en la localidad. Y bueno, nos pilla en ese sentido la crisis por medio. Era una época en la que sí es verdad que desde la Consejería de Justicia se habían empezado a trabajar y a ver la posibilidad de hacer grandes palacios de justicia en las capitales de provincia. En Algeciras también había un proyecto pero bueno, llega la crisis, evidentemente para todas las administraciones llega y los servicios se siguen prestando, afortunadamente, yo creo que dignamente en San Roque. Lo sabéis que después de acuerdos a través del Ayuntamiento también, el edificio de justicia ahora no está mal, pero evidentemente ese edificio se va quedando ahí. Y desde que el gobierno municipal actual llega, pues Juan Carlos Ruiz Boix, el alcalde actual, pues está intentando por todos los medios recuperar el edificio para cambiar esa imagen del edificio, ¿no? Y es verdad que en ese sentido hay que reconocer que Juan Carlos es bastante constante en cuanto a... Y bueno, ha llegado incluso pues a pedirnos de forma directa y con la justicia por medio porque ese edificio se repare. Porque es verdad que está en unas condiciones que no son las óptimas. Peligrosas incluso. Y bueno, ahora mismo estamos con el Departamento de Patrimonio de Justicia, pues intentando llegar a un acuerdo. El Ayuntamiento, como sabéis, la apuesta es importante y quiere recuperar incluso el edificio y llegar a un acuerdo con la Junta para que se puedan hacer instalaciones ahí y en eso estamos. Es decir, no te puedo decir en qué sentido están por lo menos se han las negociaciones. ¿no? Se han iniciado, llevan mucho tiempo. Ya te digo que llevamos, lo que pasa que sí es verdad que por un lado Justicia ha querido ser ella la que haga ese edificio, pero es verdad que no ha habido económicamente posibilidades. Tú ten en cuenta que estamos hablando de presupuestos de los últimos 5 años donde el 80 y tantos % del presupuesto se va en cubrir los servicios básicos. Servicios básicos es dar la educación, dar la salud y los servicios sociales para todos los andaluces. Inversiones se han hecho pocas o casi ninguna, y las que se han hecho a través de planes de empleo, como el plan OLA del que estaba hablando anteriormente, con lo cual grandes inversiones no se han hecho. Y bueno, y si hay ayuntamientos como el de San Roque, que está dispuesto, tiene la capacidad, y nosotros estaremos encantados de darle una solución a ese edificio. Te puedo decir que la semana pasada, yo creo que vosotros ya lo trasladaste, estuvo aquí el nuevo director general. También es verdad que han cambiado. Eso muchas veces retrasa la parte esta administrativa, porque bueno, la idea que puede tener uno, después llega otra persona y hasta que se pone al día, pero ahora mismo, en ese sentido, el alcalde de San Roque ha sido rápido y al nuevo director general lo ha traído cuanto antes para que vea el edificio. Te garantizo que desde la Junta de Andalucía, desde las consejerías que han pasado por aquí, se han llevado el recao, porque yo desde que llegué a la subdelegación es uno de los deberes que Juan Carlos siempre me tiene puesto, y yo espero que en muy breve plazo, yo espero que en esta legislatura, me refiero a la legislatura municipal, ese edificio pues tenga ya
un uso, por un lado el previsto, el que tenga el ayuntamiento con él, y por otro el que también le pueda dar servicio a la Administración de Justicia en este caso. Otra de las grandes apuestas de la Junta de Andalucía, compartida con los barrios, pero en el caso de San Roque, es en la zona de actividades logísticas. Me estoy refiriendo a la zona de Guadarranque, le llaman Guadarranque, aunque está al lado de la estación de San Roque. Ahí se ha hecho una apuesta muy grande, una inversión bastante importante. Lo que pasa es que en la cuestión, lo importante, el segundo paso, que es la iniciativa privada, empresas que se sienten ahí para desarrollar estas actividades logísticas de apoyo al puerto, pues va yendo, no sé, yo creo que excesivamente lento. ¿Nos podría explicar un poco las razones de ello y también qué es lo que se está haciendo para acelerar esta implantación de empresas? Bueno, lo que tú dices tiene toda la razón. La respuesta te puede ir en la misma línea. Sabemos que por parte de la Junta de Andalucía ha habido dificultades para hacer inversiones, pero por parte de las empresas privadas estamos en 3/4 de lo mismo. Hemos pasado una época muy complicada. Si te digo que ahora mismo se está ocupando la zona del Fresno, tiene una ocupación que está dentro de lo previsto. ¿Sabéis? Esos 2 edificios que son cilíndricos. Ese edificio que es cilíndrico, que además que llama la atención cuando se va hacia Algeciras, está en la zona de los barrios y el porcentaje de ocupación está por encima. Ya estamos, yo calculo que el 60 y tanto % de ocupación. Eso es un edificio que, claro, la mayoría de la ciudadanía no lo conoce, lo ve desde fuera, pero es un edificio donde está lleno de empresas, de oficinas de empresas relacionadas con el puerto, en un 90%. Y ese edificio tiene una ocupación por encima incluso de lo que estaba previsto en su momento. Luego todos los espacios que hay en la zona de los barrios pues están prácticamente cubiertos con la última compra que hizo en la zona franca de parte de los terrenos de la zona de actividad logística del Fresno. Y por desarrollar tenemos la parte de San Roque, que sabéis que hay ahora mismo una implantación Reinos Metal se implantó hace muy poco, una nave importante. Hay algunas otras empresas por allí. Y lo que se ha hecho durante en estos años, que sabemos que ha habido dificultades para las inversiones de las empresas privadas, que es la que tiene que venir, pero sí se ha hecho mucho trabajo de consolidación de la zona. Es una zona que tenía muchas dificultades y la Junta ha puesto bastantes millones, es decir, parece que no, pero hemos hecho obras no solo de urbanización, sino también de consolidación de las parcelas que hay ahí. Unas parcelas que están en una zona con dificultades. Nosotros hemos hecho trabajo por valor. La última aportación creo que superaba los 2 millones de euros para la consolidación de esas parcelas, y no solo eso, sino que se están preparando. Sabéis que también se ha hecho una obra para el acceso futuro del ferrocarril, y no solo eso, sino que sabemos que esa zona de sal que vemos cuando vamos en dirección a Castellar y que lo vemos ahí a la derecha, es la mitad de la obra. Es decir, que esa zona todavía tiene el mismo espacio que hay ahí, hay que multiplicarlo por 2 porque continúa en dirección a Castellar. Y esperemos que parece ser, ¿no? Yo lo digo porque ahora mismo con la gerencia del área logística aquí en el Campo de Libertad me dicen que son muchas las empresas que se están acercando y parece que se está moviendo bastante interés, ¿no? Hay bastante interés. Yo entiendo que la crisis, en cuanto que vayamos viendo verdaderamente esos brotes verdes que tanto se ha hablado, pues yo creo que la sal, estas industrias, estas empresas que se están ahora acercando para consolidarse y para venirse a la comarca, pues va a tener un futuro muy próximo, dependiendo siempre, y es verdad que parece que el Campo de Libertad y no es una coletilla, yo quiero que veamos la importancia que tiene. Hay que destacar mucho la inversión de ferrocarril fundamental. Una empresa que venga aquí a ponerse justo en la sal, y hablo de la zona de Guadarranque, de San Roque, evidentemente si no tiene el ferrocarril con una garantía, no va a ser una inversión multimillonaria. Entonces, el pistoletazo de salida, bueno, que sí, que sabemos que está ahí, que tal, y por eso hay empresas que están viniendo, pero el tren es fundamental. Y eso no quiere decir que no tengamos tren, que yo te lo digo porque es verdad que muchas veces, cuando lo decimos muchas veces, parece que es que no tenemos tren. Sí, que tenemos un tren. Tenemos un tren y desde el puerto de Algeciras puede salir el tren, y sale, pero salen en las condiciones que no son, relacionadas con el puerto que tenemos y con el movimiento industrial que tenemos en la comarca. Sabéis que es una zona que no está, yo digo que es la línea de Daniel Boone, los más antiguos, lo que veían las películas de Daniel Boone, porque es la misma, son 2 rayas en el suelo, no hay más. No está electrificada, no tiene el ancho europeo, con lo cual
hay que decir que tenemos tren, que estamos trabajando, si no, evidentemente el puerto no tendría el nivel que tiene actualmente, pero estamos con un tren tercermundista que creo que el día que el gobierno de la nación, y yo espero que dentro de muy poco sea un gobierno nuevo y que apueste por el ferrocarril, y esa apuesta sea efectiva, pues esta comarca va a lanzarse y la ZAL va a depender, vamos, te garantizo que el día que tengamos, ya no te voy a decir que las líneas estén hechas y que el tren pase, en cuanto que haya una garantía de que el tren va a estar ahí, vamos a tener que empezar la obra de la segunda parte de la zona de la ZAL de Guadarranque, pero de una forma inmediata. Sí, porque a lo mejor la gente le dice actividades logísticas. Actividades logísticas se trata de redistribuir las mercancías que llegan o salen del puerto. Tenemos que decir que esa zona de actividades logísticas es una zona de actividades logísticas que forma parte de la red logística de Andalucía. Nosotros estamos en un nodo de movimiento de mercancías que una vez que saltemos que llenemos esos espacios, ya se está preparando Antequera. Claro, que encima estamos frenando, entre comillas. Frenando, lo que hay es un proyecto, ¿no? Y evidentemente conforme se vayan llenando unos nodos, pues irán abriéndose otros. Pero sí, es verdad, es decir, pero que futuro hay en la logística en esta comunidad. El problema es el tiempo, ¿no? El problema es cuánto tiempo se va... Yo es que no entiendo una cosa. Una comarca como esta, usted ha empezado diciendo los niveles de desempleo que tenemos, más de 36.000 desempleados. Necesitamos modernizar la red ferroviaria para que la zona logística funcione. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué se frena? ¿Por qué se tapona esto? ¿Qué pasa? Claro, y si encima dijeran es que no hay dinero, vale, pero para Valencia sí hay. Cuando ya tienes ramales ferroviarios, igual que el puerto de Barcelona, ¿qué es lo que frena? ¿Qué es lo que pasa? Por una de las comarcas con más desempleo, dentro de una de las provincias con más desempleo del país, y no se ponen los medios necesarios para que despeguemos. Pues es así. Esa es la pregunta. Es así, yo ya te digo, por parte nuestra, y la pregunta era sobre la zona de la ZAL, que ahora es área, ¿no?, de logística de Andalucía, pues está ahí con una perspectiva de futuro. Fue una apuesta importante de la Junta de Andalucía. Estamos hablando de más de 80 millones de euros para ponerla donde está ahora, con la colaboración del puerto de Algeciras también. Y es una apuesta de futuro. Es una apuesta de futuro que está ahí, que yo creo que nos va a dar mucho, pero como tú bien dices, estamos ahora mismo esperando este pistoletazo de salida. Y como te digo, yo creo que sería muy bueno porque posiblemente, y yo creo que en eso hay que ser claros, los gobiernos, y a mí no me gusta, o entiendo ni a mí ni a nadie, me gusta engañar a nadie. Entonces, pero por lo menos plantear cuáles... Mira, ahora mismo no tenemos, pero los plazos son y hasta tal fecha. Y esto se va a invertir en tal día, ir cumpliendo los plazos. Y en ese sentido, creo que sería muy bueno para las inversiones que vengan para esta comarca. Seguimos en la zona. El encauzamiento del río Guadarranque, que es un problema que está siempre en la mente de los habitantes de todo el municipio, pero sobre todo de la zona de la estación. Habida cuenta de que hace unos pocos años hubo unas importantes inundaciones y la posibilidad de que se repita. Ya se ha hablado que por ahora la obra en sí no se puede llevar a cabo. Se han llevado a cabo algunas limpiezas, incluso se ha propuesto por parte del ayuntamiento, bueno, pues acondicionar un poco la ribera del río para hacer una especie de parque fluvial, que me gustaría que explicara un poco a los espectadores cuál es la situación actual, cuáles son las previsiones y qué es lo que se va a hacer. Bueno, tú sabes que yo creo que antes incluso yo ser concejal ya te estaba hablando del proyecto de encauzamiento del río Guadarranque. Las dificultades, sabéis cuáles han sido siempre, porque cada vez que caían, no 2 gotas, porque cuando había 2 gotas no había problema. Cuando venía el agua como viene, es la tormenta perfecta en la zona de la estación de Taraguilla, y mira, la zona de la estación de Taraguilla, ¿no? Teniendo un río con un pantano muy cerca como el Guadarranque y con unas dificultades que a nosotros siempre nos han tenido con el alma en vilo, ¿no?, cuando hemos estado gobernando, y a cualquier gobernante de esta localidad. Sabéis que se pusieron sobre la mesa en aquella época, estoy hablando del principio del año 2000, proyectos que fueron mastodónticos, era época de bonanza, donde había dinero y tal, que no se pusieron en marcha. Se empezaron incluso, estamos hablando de algunas expropiaciones, empezaron las empresas a funcionar, pero también nos llegó la crisis en aquel momento y se vio que el proyecto se podía paliar con un proyecto
una más pequeño, con una inversión menor, pero que cumpliera las expectativas, teniendo en cuenta, como siempre, que estamos hablando de una avenida de agua que muchas veces son difíciles de poder prever, ¿no? Yo creo que eso lo tienen muy en mente, sobre todo los habitantes de aquella zona, que saben dónde perfectamente y conocen el río mejor que los tres que estamos sentados aquí. Pero bueno, ahí hubo como una apuesta por parte de la Junta de Andalucía, que tomó el proyecto como suyo, en un momento en que parecía de bonanza, no se pudo hacer. Ahora mismo está en un momento de dificultades económicas, y lo que ha hecho la Junta de Andalucía, tú has visto, yo creo que la limpieza que se ha hecho, la última que se ha hecho es antes del mes de diciembre, que terminó final de noviembre, 1 de diciembre, terminó la última limpieza, yo creo que es de la que yo conozco, en los últimos años la más grande que se ha hecho, y se busca casi un nuevo río, y además zonas que, ahí estamos también con el alcalde, viendo la posibilidad de poner en valor, porque son zonas fantásticas que van casi llegando a la desembocadura del Guadarrán, y subiendo hasta el campo del fútbol de San Bernardo, ha quedado una zona magnífica que yo creo que algunos ni los habitantes de la zona conocían, y ahora mismo creo que se podría poner en valor, que se ha hecho una limpieza importante, y que, bueno, la gran obra de encauzamiento, yo no diría que tiene que esperar, pero sí es verdad que hay que ponerla en su sitio, y nosotros desde la Junta de Andalucía se va a apostar para que se haga. Es una obra de interés general del Estado. Es una obra que en aquel momento la Junta de Andalucía dijo de tirar para adelante, pero es una obra que yo creo que son las administraciones, tienen que ponerse de acuerdo y ver las dificultades, y ver también hacer una obra que sea definitiva, porque es verdad que lo que pueda pasar por las inclemencias del tiempo nadie la va a poder evitar, ¿no? Pero no se diga que no hemos hecho por lo menos los medios que se puedan poner sobre la mesa, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos que seguir trabajando. No dudéis que desde la administración local se está haciendo con la Junta de Andalucía, y también con el Estado, porque, como digo, esas grandes obras hidráulicas están pendientes, algunas de ellas, no solo en nuestra comarca, y el Guadarrán, que no es algo que no se nos olvide, y prueba de ello es que la última gran inversión de limpieza pues se puso en este caso sobre el cauce del río Guadiaro, todos los medios que pudimos, y han sido, no sé exactamente cómo ha terminado el proyecto, pero el montante de millones de euros era importante, y yo creo que ha sido una de las limpiezas más grandes que se ha hecho en esa zona. ¿Qué sabe como subdelegado de la Junta de Andalucía aquí en la comarca de esa posible puesta en marcha de una nueva refinería en la bahía? Hombre, pues desgraciadamente te podría decir algo muy cortito. Nada. Pero no solo nada, yo te diría nada porque también me he puesto en contacto con quien tiene que saberlo, evidentemente, la Junta de Andalucía. Estamos hablando de una obra, una refinería, muy no estamos hablando. Sí. Ten en cuenta que a nivel de Consejería de Medio Ambiente es fundamental los informes de esa Consejería de Medio Ambiente, y te puedo garantizar que en la Junta de Andalucía no saben nada de ese proyecto. Yo no sé si es una ¿Suena especie globosonda? A mí me suena, no, para mí es un globosonda, porque no tiene ningún sentido hablar de una refinería, además ubicada en un sitio determinado, sin tener ni un solo dato. Es decir, que ya te digo, para lo más mínimo, es decir, ahora mismo estamos hasta hace muy pocos días, el puerto de Algeciras ha estado esperando una declaración de impacto para la ampliación del puerto de Alcaidesa, el puerto de la línea. Para atracar megayates y cruceros, ¿cómo se llaman estos? Los transatlánticos, ¿no? Y fíjate tú, estamos hablando de una zona donde podemos contar casi 8 puertos, 8 zonas portuarias en toda la bahía, y nos han pedido una declaración de impacto, que evidentemente se ha hecho, y ese puerto, si Dios quiere, pues lo tendremos ahí, para una refinería en esa misma zona donde ya hay otra refinería y donde sabéis que hay una actividad industrial importante. La Junta de Andalucía no tiene ni una sola noticia, ni una. Con lo cual, tú lo llamas como tú quieras, tú has dicho globosonda. Yo he dicho globosonda por decir algo. Bien, yo diría que... Raro suena. Yo creo que de la boca de un ministro me parece una pasada. Es decir, me parece una pasada que se haga ese tipo de declaraciones. Temerario, ¿no? Sin que no haya ni una sola noticia por parte de la administración, que al final tiene también mucho que decir sobre esa implantación, ¿no?
como siempre estamos a contrarreloj y no quisiera que esta pregunta, que una pregunta a lo mejor puede ser un poco incómoda. Advertimos. No quiero que se nos vaya. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha dicho en varias ocasiones que no está en su mente presentarse a un segundo mandato. O un tercer mandato, perdón. ¿Está entre las ambiciones de Ángel Gavino presentarse a ese puesto o volver a la política municipal en el próximo mandato? Tú has dicho si está entre ¿cómo has dicho la palabra? Si te lo tengo como algo en mente. Sí. No. Se lo han propuesto, porque si usted no lo tiene en mente, pero se lo proponen, quizás... Bueno, a ver, no lo propongan no porque no es el momento. Ahora mismo hemos terminado hace muy poco de una campaña y nosotros ahora mismo tenemos un alcalde que vamos a tener 4 años y que dentro de 4 años Dios proveerá. Pero hoy por hoy, ya te digo, no se puede... Yo creo que ya tengo la suficiente experiencia en política como para no aventurarme. Es decir, yo para nada, es decir, no lo tengo en la cabeza para nada. La política para mí no es algo que yo no tengo una perspectiva política para mañana. Es decir, yo mañana sé que si dejo de estar a su delegación, me está esperando mi centro de referencia, que hoy es el equipo de orientación de aquí de San Roque, y estaré encantado de irme para allá a mis compañeros, que no los conozco porque no he ido nunca. Ese destino no me llegó después de estar ya en la subdelegación, y yo tengo una profesión que me gusta mucho y eso es mi objetivo, ese lo tengo muy claro. El día que termine la subdelegación me iré a mi centro de referencia, que es el EOE, o al instituto que me toque, y ese es mi futuro próximo. Lo demás, pues no lo sé aventurar mucho. De aquí a 4 años no se sabe lo que puede pasar. Yo os digo que tenemos un alcalde que ha conseguido lo que no ha conseguido hasta ahora. Sí. En toda la democracia, un alcalde, una mayoría absoluta, refrendado, apoyado por todo el municipio, y yo voy a seguir ahí trabajando desde la parte orgánica que me toca como vicesecretario general de esta agrupación de San Roque. Pues seguiré trabajando muchísimo para que sigamos gobernando en San Roque, pero yo creo que sería un poquito, no sé, decir quién será el futuro alcaldable en San Roque. Yo, en un principio, voy a seguir apoyando al que hay y que siga muchos años. Muy bien. Ángel Gavino, subdelegado de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, muchísimas gracias por acudir. A vosotros, encantado de estar aquí un ratito con vosotros. Estupendo. Y a Julio Ruiz también le despedimos. Muchas gracias por acompañarnos como cada semana, y a ustedes les emplazamos hasta la semana que viene.